otra cita en Zaragoza, en este caso para los amantes del cómic, y esa cita es no perderse algunas de las muchas actividades que han programado en el marco de Zaracomic. Y Ciar Miguel, cuéntanos alguna. Tienen de tiempo para disfrutar de ellas hasta el domingo. Hay charlas, presentaciones, exposiciones y muchas otras actividades que buscan contagiar al público del buen momento que vive el cómic aragonés. Y para contárnoslo nos acompañan Dani García Nieto y Daniel Foronda. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Los dos son dibujantes. Dani, cuéntanos, ¿es así? ¿El cómic aragonés goza de buena salud? El cómic, el TVO aragonés goza de una salud extraordinaria y aquí tengo algunas de las mejores pruebas. Fijaos, hay un montón de editoriales y de librerías que están sacando novedades extraordinarias todos los días a la calle. Fijaos, está la editorial GP Ediciones, donde tenemos a Bernal, donde tenemos al propio Dani Foronda, que ahora os contará su última obra. Tenemos un premio nacional de cómic, que es Antonio Altarriba, que con Keiko ha hecho este Yo Asesino, que es extraordinario. Hay TVOs que hemos hecho en la editorial Malavida, como por ejemplo el Necrocomicón, que es un TVO que he hecho yo, es un TVO de terror y un TVO con mucho sentido del humor, pero hay otros, por ejemplo, Estoy hecho un cocinicas, es un cómic con recetas en viñetas, fáciles, sencillas de elaborar y muy molonas. Está Veo por ti, que es un TVO de alto contenido erótico, en fin, cosas extraordinarias que están haciendo los dibujantes y los guionistas aragoneses, como por ejemplo, otro TVO más, me permito destacar un TVO de la editorial GP, El último aragonés vivo, la amenaza robótica, un TVO extraordinario de ciencia ficción posapocalíptica. Vemos que hay para todos los gustos y también de estreno, como es el caso de Daniel Foronda. Cuéntanos, mañana estrenas el cómic que tienes ahora mismo entre tus manos. Sí, mañana hacemos presentación aquí en la librería de Amanticos, el huevo de dragón. Es una visión de los amantes de Teruel cuando imaginemos que eran niños y que se lo pasaban bien allí en el Teruel medieval con sus aventuras y simplemente un divertimento para niños. Vamos a dejarlo ahí para que lean los lectores, para que no desvelar nada. Nombrábamos antes alguna de las actividades que hasta el domingo y con motivo de Zaracomic se realizan, pero para hablarnos de otras está con nosotros Gonzalo González, es el presidente de la Asociación de Editores y Tiendas de Cómic de Zaragoza. Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos cuáles son esas principales que habéis programado para este fin de semana. Mira, tenemos actividades en todas las librerías. Aparte de que compres en la librería de cómics que compres, participas en el sorteo si compras cómic aragonés de un montón de lotes de cómic. Hoy, por ejemplo, en El Coleccionista tenemos un taller de cómic infantil, en Armadillo Ilustrado se presenta un nuevo cómic, en El Cesio tenemos la tertulia de TVOs de Zaragoza, en Tamase grabamos un podcast, aquí en Mil Cómics tenemos charleta con Bernal, con el dibujante del jueves. Toda esta información la tenéis, por supuesto, en la web de Zaracomic. Y aparte, durante todo el fin de semana hay más charlas, más presentaciones, más talleres infantiles, un montón de cosas que finalizan con una fiesta, de fin de fiesta, con un combate espectacular de dibujantes en la Sala King Kong de Zaragoza a las 12 de la mañana el domingo, al que estáis todos invitados. La entrada es gratuita. Bueno, pues muchas gracias. Ya vemos que muchas actividades, toda la programación al completo en la web www.zaracomic.com, y prometen más al año que viene porque dicen que tienen intención de convertir esto en una cita anual. Gracias a nuestra compañera Iciar con esa información completa de todo lo que recoge Zaracomic y de dónde podemos consultar además todas las actividades que hay. Y nos quedamos también un poco con la esencia, porque esto nace porque hay un boom, porque hay dibujantes, porque hay escritores en Aragón sobre el mundo del cómic. Sí, en Aragón, en España en general, pero lo de Aragón y lo de Zaragoza es tremendo. Uno de los mayores éxitos culturales que ha habido en los últimos años ha sido el Salón del Cómic de Zaragoza, que lleva muy poquito tiempo y es un exitazo que cuando se celebra en la Sala Multiusos están intentando buscar un sitio más grande, que no lo hay, porque ya tenías un sitio demasiado grande, pero es que no se puede andar. O sea, es que además cobran entrada, quiero decir, cobran entrada y hay momentos en los que el aforo está completo y no te dejan entrar. Es un exitazo tremendo lo del cómic y está sucediendo en toda España. También hay muchas editoriales que solo publicaban libros de letra y ahora están teniendo todos colecciones de cómic. Hay un boom, incluso comentaban algunos autores que estaban muy orientados al mercado francés, donde siempre ha sido muy potente y siempre estaban pensando en sus historias del mercado francés y ya piensan en el mercado español. Quiero decir, ya han crecido muchísimo el cómic en España. Bueno, y hablaban también de esos apartados y de esas citas que hay pensadas para los más pequeños, porque esta es una forma también de iniciarse en la lectura, que es un asunto que siempre tratamos, ¿no? Claro, yo creo que todos, vamos, los de nuestra generación, Mortadelo y Filemón y los cómics han sido donde hemos entrado, ¿no? Donde hemos entrado en el mundo de las historias y que eso no se pierda, ¿no? Porque de verdad que sí que el niño que lee cómics de pequeño va a ser un buen lector después de mayor, seguro. Y para el mayor que lee, esta semana se publica un número nuevo de la revista